El universo de Dragon Ball en sus comienzos no solo se limitó al anime y al manga. Esta pasión también se expandió a los videojuegos. Dragon Ball se ha caracterizado por tener juegos memorables en su historia. Así que desde ya les voy avisando que este video será para recordar la grandeza de estos juegos. Asimismo, para recordar la grandeza de nuestra infancia. Ya casi han pasado 30 años desde que el primer juego de Dragon Ball salió a la luz, y por estos motivos les pido que se relajen y disfruten de este gran viaje digital a los confines de la época dorada de los videojuegos, en donde se abarcará en 3 videos la mayoría de los juegos más icónicos de Dragon Ball. Dragon Ball, Dragon Daihikyo, traducido como la región inexplorada del dragón, fue el primer juego para consola de Dragon Ball. Fue desarrollado por una compañía llamada Epoch en septiembre de 1986. Únicamente fue lanzado en Japón, hecho que lo convierte en el único juego de Dragon Ball que no es desarrollado ni distribuido por Bandai Namco, la en ese entonces conocida Bandai. Dragon Ball, el misterio de Shenlong. Este es el segundo videojuego de Dragon Ball lanzado nuevamente solo en Japón, el cual sería lanzado un año más tarde en América y Europa, así como también este es el primer videojuego de esta franquicia lanzado para la consola de Nintendo. Asimismo, también es el primer videojuego que distribuye Bandai. Famicom Jump, historia de héroes. Este videojuego fue el padre de los crossover y conmemora el 20 aniversario de la Shonen Jump, revista en el cual se publicó Dragon Ball. A pesar de no ser por completo un juego de la franquicia, se considera como tal, por poder seleccionar a Son Goku como héroe jugable en esta aventura. El renacer de Piccolo Daimaku es el segundo videojuego de Dragon Ball para Nintendo, así como también el primer videojuego de cartas de la franquicia. También es uno de los pioneros de este género de videojuegos. Dragon Ball 3 Gokuden, o la historia de Goku. Fue únicamente lanzado en Japón para la consola de Nintendo, siendo este el tercero en dicha consola. Básicamente era un copia y pega del anterior videojuego. Freezer, el destructor de planetas. Fue el primer videojuego de rol puro de la franquicia, lanzado solo en Japón cuando la fiebre de los RPGs estaba en su clímax en ese país. La leyenda del Super Saiyajin. Es el primer videojuego para la Super Nintendo. Nuevamente, este juego solo fue lanzado en el país del sol naciente. Es una combinación del RPG y del juego de cartas que vimos anteriormente en la Nintendo. Dragon Ball Z. Fue el primer videojuego para Arcadias, lanzado únicamente en Japón. Este juego fue el padre de los juegos de pelea de Dragon Ball. Fue tan exitoso que mucha gente adinerada lo importaba desde Japón. En realidad, se nota muchísimo la calidad del videojuego. Dragon Ball Z Super Historia de Combate. Este título dio inicio a la franquicia de peleas de Dragon Ball Butoden. Es el primer juego de peleas de Dragon Ball para la Super Nintendo. Fue lanzado meses más tarde que el anterior título. Presentaba una jugabilidad más rápida que el juego de arcade, cosa que le consiguió aún más éxito por sobre el videojuego antes mencionado. Dragon Ball Z Historia Secundaria, plan para erradicar a los Saiyajines. Lanzado únicamente en Japón, fue el primer juego de la franquicia que incorporaba una historia original no mostrada en el manga ni en el anime. Fue el último juego de Dragon Ball para la Nintendo. Más tarde se sacaría una OVA de este juego. Dragon Ball Z Super Butoden 2
segundo juego de la franquicia Butoden. Fue elogiado por agilizar aún más el gameplay e incluir muchas variaciones a este. Además de tener a Broly, Overpower, Over 9000, Over 9000. Dragon Ball Z Virtual Reality Versus. Es el primer juego de Arcadia que usaba sensores de movimiento creados por Sega. Sí, Nintendo no fue el inventor de esa tecnología, fue creada por Sega en el año de 1994. Pero esto ya es otro tema. El juego es uno de los padres de los juegos con sensor de movimientos. Dragon Ball Z Super Butoden 3. Tercer juego de la línea de Butoden. Además de refinar más el estilo de combate de la saga, este videojuego cuenta con más personajes que en anteriores entregas, como ser personajes de la saga de Majin Buu. Dragon Ball Z La Gran Leyenda de Son Goku. Se destaca por ser el primer juego de Dragon Ball en llegar a la PC. Erróneamente fue comercializado como un juego de peleas cuando en realidad era un juego de rol. Dragon Ball Z Ultimate Battle 22. Y llegamos por fin a la era del 3D, el primer título de Dragon Ball lanzado en la PlayStation 1. Este juego, a pesar de solo ser lanzado en Japón, fue lanzado en Europa un año más tarde gracias a su enorme éxito. Éxito que se ganó con su roster de 22 personajes más 5 personajes desbloqueables, siendo un total de 27. Dragon Ball Z Shin Butoden. Uno de los mejores juegos del Sega Saturn en Japón. Es el último juego de la franquicia Butoden, aunque fue una copia y pega del anterior juego con distinto nombre para el Sega Saturn. Mantiene una mejor calidad gracias al desempeño de la incomprendida consola. Dragon Ball Z Hyper Dimension. Fue el último juego para Super Nintendo, lanzado primero en Europa y luego en Japón 2 meses más tarde. Fue elogiado por los fans gracias a sus sprites inmaculados y a sus movimientos finales que podías hacer una vez que bajabas tu nivel de vida al 5% de esta. Dragon Ball Z Anime Designer. Para cerrar con broche de oro, la primera parte de esta serie de 3 videos, los quiero mostrar el primer juego de diseño de manga de Dragon Ball para Mac, con más de 1000 imágenes de Dragon Ball Z. Es un juego que casi nadie conoce, en especial en Latinoamérica, gracias a la plataforma en que está hecho, pero que aún así es interesante conocer. Momento, esto es un flash informativo. Quiero hablarles a mis fieles seguidores, a los que en verdad les encantan mis videos. La mayoría no conocerán este sistema nuevo, pero a través de esta plataforma llamada Patreon, pueden ayudarme a donarme una pequeña cantidad de su dinero, para que yo pueda armarme y mejorar mi PC, y por lo tanto, traerles mucha mejor calidad que los videos. Esto es completamente voluntario y no hay problema si no me donas. Para los que donan y son super fans de mis videos, me comprometo que si llego a la meta de $150, sacaré contenido más rápido y empezaré a mejorar mi herramienta de trabajo. Y si no puedes donarme, por lo menos te pido de corazón que con tu like y con compartir el video haces mucho en ayudarme. Se despide Betodec y quiero desearles un feliz fin de año.